Ataque mortal, al menos 400 personas perdieron la vida y más de 250 resultaron heridas en Afganistán tras una serie de bombardeos sobre un centro de rehabilitación. El ataque es atribuido a Pakistán, sin embargo, estos rechazan haber perpetrado esta atroz arremetida. Usuarios del transporte público en la capital denuncian que persiste la irregularidad en cuanto a la tarifa del pasaje. Mientras que en Maracay, usuarios denuncian que desde hoy estaban cobrando el pasaje a 130 bolívares. Edgardo Navas nos cuenta más. De manera no oficial se inició a cobrar un aumento del pasaje a 130 bolívares desde el día de ayer, generando conflicto entre los usuarios y transportistas, situación que desencadenó la suspensión de un chofer debido a que se negó a recibir el pasaje preferencial a un estudiante y posteriormente bajándola de la unidad. Gracias, Edgardo, por tu aporte. Hoy también en la Misión Meridiana les contaremos que precios del petróleo subieron más del 5%, mientras que las bolsas de Asia y Europa registraron un alza. Venezuela es una de las principales opciones de Estados Unidos para obtener fertilizantes por el conflicto armado en el Medio Oriente. 80% del municipio en El Hatillo tiene en promedio 12 semanas sin suministro de agua. En los deportes, Venezuela buscará hacer historia y conquistar el campeonato ante Estados Unidos en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol. Hoy en Lo Actual les contaremos que Laura Pausini salda su deuda con la música en español con Canto Yo 2. No se lo pueden perder. Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. Claudia Hernández y Giselle Moller estamos listas para informarles. ¿Cómo estás, Claudia? Feliz día. Feliz día para ti, Giselle, y es un placer acompañarles como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. Venezuela es una de las principales opciones de Estados Unidos para obtener fertilizantes ante las restricciones en el transporte marítimo por el conflicto armado en el Medio Oriente. Así lo dio a conocer el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett. La cantidad de permisos que estamos otorgando a Venezuela. Estamos obteniendo nuevas fuentes de fertilizantes de Marruecos, Venezuela y otros lugares para asegurarnos de que nuestros agricultores tengan el fertilizante que necesitan. Incluso estamos pensando en el problema del combustible para aviones, que en realidad es el principal problema proveniente de Asia. Los suministros de fertilizantes se han reducido producto de la guerra desde el Golfo a los agricultores de todo el mundo, lo que ha provocado que los precios se disparen en más de un tercio de las últimas semanas. Y desde el noticiero nos mantenemos monitoreando el movimiento del mercado económico mundial. Para este martes los precios del petróleo subieron más del 5%, mientras que las bolsas de Asia y Europa registraron un alza. El barril de crudo West Texas Intermediate, referencia al mercado estadounidense, subió 5,16%, posicionándose en $98,32. Por su parte, el Brent del Mar del Norte, referencia al mercado mundial, subió 4,67%, alcanzando los $104,88 el barril. El mercado accionario también abrió con alzas este martes. Las bolsas de Asia y Europa se mantienen en ascenso, al igual que las de Wall Street. Cabe destacar que este lunes Japón comenzó a liberar sus reservas de petróleo como parte del acuerdo alcanzando la semana pasada por la Agencia Internacional de Energía y sus países miembros como medida para reducir el impacto del conflicto en Medio Oriente en la economía global.
Un aumento salarial es prácticamente imposible en Venezuela bajo la actual situación de revitalización económica. Así lo expresó el economista y profesor emérito de IESA, Pedro Palma. Añadió que de acuerdo con cifras de Ecoanalítica, la estabilización proyectada para los años siguientes no significaría que los precios dejarán de subir, sino que lo harán con menor intensidad. El salario no aumenta, entre otras cosas, porque la estructura legal venezolana, la retroactividad de las prestaciones basados en el último salario, etcétera, hacen que prácticamente sea imposible que se pueda incrementar el salario porque los costos serían absolutamente descomunales, siendo la principal víctima de eso, el principal empleador que no podría absorber un aumento salarial de esa magnitud, el gobierno, el Estado. Palma destacó que la reducción en las cifras inflacionarias que se proyecta para finales de 2026 ronda el 140%. Asimismo, insistió en que el poder adquisitivo se fortalecerá a través de la dinamización que la diversificación de la economía pueda aportar. Bien, y un conductor en Aragua fue suspendido por 10 días luego de negarse a recibir un pasaje preferencial de un estudiante. El hecho tuvo que ver con el aumento del pasaje a 130 bolívares sin gaceta oficial. Nuestro corresponsal en la entidad, Edgardo Navas, nos amplía esta información. Edgardo. Así es, gracias por el contacto. Desde el día de ayer, de manera no oficial, se inició a cobrar un aumento del pasaje a 130 bolívares. Generando conflicto entre los usuarios y transportistas. Esto ocasionó una situación irregular debido a un conductor de la Sociedad Civil Unión El Limón, quien se negó a recibir el pasaje preferencial a un estudiante y posteriormente la bajó de la unidad, desencadenando la detención del chofer y su suspensión de actividades durante 10 días. Además, cabe destacar que autoridades del sector transporte realizan operativos de fiscalización en paradas para aclarar que no existe autorización legal para aumentar el costo del pasaje. Actualmente, autoridades continúan en mesas de trabajo con el sector para evaluar propuestas que sean factibles para el usuario. Esta es la información que manejamos hasta el momento y con ella retorno el pase al estudio en Caracas. Gracias, Edgardo. Y a 100 bolívares se estableció el pasaje mínimo urbano en La Guaira. Sin embargo, hay rutas que por su larga distancia alcanzan los 240 bolívares, como lo es Carayaca. Además, fue autorizado el incremento del 20% del monto para los días domingos, feriados y luego de las 9 de la noche. Ami Torres nos cuenta. Sí, gracias por el contacto que establecemos desde el Litoral Central, donde finalmente gremio de transportistas y autoridades del Instituto de Vialidad y Transporte de la Alcaldía del municipio Vargas llegaron a un acuerdo y se oficializó la nueva tarifa del pasaje que quedó establecida en un mínimo de 100 bolívares. Es importante destacar que debido a la diversidad geográfica del estado de La Guaira, se ha debido fraccionar algunas rutas y por lo tanto las tarifas varían desde 110, 130, 170 e incluso hasta 200 bolívares. El caso de la ruta Plaza El Cónsul, que es Maiquetía hasta Naiguatá, y en el caso de Carayaca, la tarifa mínima quedó establecida en 240 bolívares. En el caso de un trabajador que deba viajar 2 veces al día, toda la semana y durante un mes, se va a necesitar por lo menos 9.600 bolívares para poder cubrir este pasaje, un equivalente a unos $20 mensuales únicamente para poder trasladarse. Este es el aporte que podemos ofrecer a esta hora y con él retornamos el pase al estudio. Gracias, Ami. En el estado Lara también fue autorizado desde este martes un ajuste de la tarifa del pasaje para las líneas urbanas que prestan el servicio en los municipios Iribarren y Palavecino. El anuncio lo hizo el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Nelson Torcate, quien destacó que la tarifa quedó fijada de lunes a sábado en 100 bolívares, mientras que los días domingo y feriados en 120. Manifestó que en el caso de los vehículos por puesto, la tarifa se plasmó en 150 bolívares por usuario. El representante del Ejecutivo Municipal detalló que están en conversaciones con otras zonas a fin de evaluar el precio del pasaje. Pidió a la población denunciar las irregularidades que se presenten con cualquier trabajador de una unidad colectiva. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen.
Usuarios del transporte público en la capital aseguraron que el servicio ha funcionado con toda normalidad la mañana de este martes. Denunciaron que la irregularidad persiste en cuanto a la tarifa del pasaje. Jonathan Cárdenas nos cuenta más. Sí, nosotros vinimos directamente a Chacaíto, donde convergen distintas líneas de transporte de la capital y hemos podido constatar que el funcionamiento es el cotidiano. E incluso entre ellas se encuentra la línea Propatria, Chacaíto, Cafetal, que es una de las que transcurre gran parte de la ciudad y en este momento, tal y como pueden observar, se encuentran colas de pasajeros y no precisamente por falta de unidades. Lo que sí ha variado es la tarifa que han tenido que pagar muchos de ellos en general en la ciudad en la mañana de hoy. Ha habido más fluido de camionetas y yo vengo del centro y me monté tranquilo en mi camioneta. ¿Cuánto le cobraron? Yo pagué 40 bolívares. Ayer caótico, hoy más o menos. Están medio funcionando la camionetica hoy. ¿Ha visto más unidades trabajando hoy? Sí, hoy sí he visto más unidades trabajando. Sí, está funcionando bien fino. Los pasajes están en 100 bolívares. ¿Qué opinas de eso? Bueno, a uno que trabaja todos los días le pega, pues. Nosotros vamos a estar atentos a las informaciones que sigan surgiendo con respecto a estas mesas de trabajo que está llevando a cabo el sector transporte con respecto a este tema de la tarifa del pasaje y con respecto también a otros asuntos para llevárselos a todos ustedes de primera mano. Por lo pronto, regreso el contacto con ustedes al estudio. Adelante. Gracias, Jonathan. Entre tanto, en el estado Carabobo, usuarios y transportistas se han pronunciado con respecto al recién incremento del pasaje urbano. Establecemos un contacto con nuestro corresponsal Sandino Ignacio Yaguare, quien nos ofrece detalles. Sí, buenas tardes, gracias por el contacto. Así es, de 60 a 100 bolívares ha sido este incremento del pasaje urbano acá en la entidad. Pero, ¿qué piensan los usuarios? Vamos a ver qué piensan sobre este aumento del pasaje urbano. Buenos días. ¿Me dice su nombre por acá? Yanmeri Rojas. Yanmeri, ¿qué opinas sobre el incremento del pasaje urbano a 100 bolívares? Bueno, no sé, porque hoy fue que me monté y no sabía si lo habían aumentado. ¿Crees que te va a afectar esto el día a día? Claro que sí, porque lo que uno trabaja no le alcanza. ¿Me dice su nombre por acá? Lisbeth. ¿Lisbeth qué? Liscari. ¿Qué opina del aumento del pasaje urbano? Toda la vida hemos tenido aumento, no es la primera vez. Desde que usted tiene uso de razón y yo también, siempre ha habido aumento. Nos quejamos y el aumento queda. También al respecto se pronunció el presidente del Sindicato de Transportistas de acá del estado Carabobo, Adolfo Alfonso, quien calificó de insuficiente cualquier aumento, en este caso, que es cerca del 67%, si estos o cualquier aumento no están anclados al dólar. Él asegura que la actual cifra es insuficiente para cubrir los gastos operativos de las unidades, así como las necesidades de las familias de los transportistas. ¿Cómo quedaría el pasaje urbano? Serían 100 bolívares hasta el día sábado, 120 los días domingo y 50 bolívares para estudiantes y adultos de la tercera edad. Con esta información desde el estado Carabobo, nosotros retornamos el contacto a los estudios en Caracas. Gracias, Andino. Y Colombia impulsa una estrategia de asfixia total contra el narcotráfico junto a Venezuela y Ecuador. El plan tiene como propósito acorralar a los grupos armados en las fronteras con ambos países y evitar el tráfico de drogas en la región. El ministro de Defensa colombiano Pedro Sánchez afirmó que la alianza que existe actualmente entre Caracas y Washington, más que el apoyo del lado ecuatoriano, dejan en un callejón sin salida a las organizaciones ilegales. Asimismo, detalló que el domingo se activó un plan de 2 semanas bajo estrictos toques de queda. Esto con el fin de cerrar espacios a quienes históricamente han utilizado las zonas fronterizas como escape a las autoridades locales. Bien, en horas de la mañana de este martes comenzó a restablecerse el servicio eléctrico en Cuba tras registrarse un apagón en toda la isla desde el lunes al mediodía. Las autoridades no han precisado el origen del corte del suministro, sin embargo indicaron que no detectaron averías en la red. Recordemos que a principios de marzo 2/3 del territorio, incluida la capital, se habían visto afectados por un corte de electricidad. Cuba, con 9,6 millones de habitantes, sufre desde hace más de 2 años cortes eléctricos masivos y recurrentes, a veces durante varios días, debido al mal estado de las centrales termoeléctricas. Seguimos en Cuba porque en medio de la crisis que padece la isla esta madrugada, el sur-suroeste del puerto de Punta de Maicí
fue sacudido por un sismo de magnitud 5,8. Así lo dio a conocer el Servicio Geológico de Estados Unidos. El organismo situó el nivel de alerta en categoría verde, lo que significa baja probabilidad de víctimas o daños. Y antes de la pausa le vamos a dar la bienvenida a Albanis Saray. Y nos trae un adelanto de lo actual. Buenas tardes, Albanis. Feliz tarde para toda Venezuela. Hoy en un adelanto de lo actual les contamos que Laura Pausini salda su deuda con la música en español con Yo Canto 2. La cantante tenía pendiente en su más de 30 años de carrera homenajear a la música en español. Una deuda que salda con un álbum de versiones de clásicos y temas modernos en el que igual se atreve con ¿Por qué te vas? De Janet con base de reggaetón. Yo Canto, que lanzó hace justo 20 años y en el que reinterpretó clásicos de la música en italiano. Fue el primer álbum en castellano para darla a conocer al mundo. Con la misma motivación comenzó a trabajar en esta secuela. Me di cuenta de que algo no funcionaba, me sentía insatisfecha, confesó Laura. Recordemos que en el año 2023 se convirtió en la primera italiana en ser distinguida como persona del año en los Latin Grammy. Y es que con ese tono de voz que tiene, yo creo que puede cantar e interpretar cualquier canción y cualquier género musical. No solamente eso, sino que siempre tiene como una conexión con los hispanos y el dominio del español la ayuda muchísimo. Sí, maravillosa es ella, sin duda alguna. Gracias, Albanis, por este adelanto de lo actual. Tenemos que cumplir con nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, más información de interés para todos ustedes. Quédense con nosotros. Hoy se espera que los diputados a la Asamblea Nacional discutan nuevamente para el proyecto de ley orgánica de minas. Recordemos que desde el Ejecutivo se ha pedido celeridad en la aprobación de la misma. Hacemos un contacto con nuestro compañero Daniel Álvarez Rojas para que nos amplíe esta información. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, gracias por el contacto. Hasta este momento se desconoce cuál de los proyectos de ley será discutido en segunda instancia. Si el proyecto de ley de minas o el proyecto de ley de aceleración de trámites. Hasta el momento solo conocemos que la sesión está pautada para las 4:30 de la tarde. Previo a esto se ha convocado una comparecencia de la comisión especial que le hace seguimiento a la aplicación de la ley de amnistía, liderada por el diputado Jorge Arreaza. Lo último que él nos indicaba es que han recibido más de 12.557 solicitudes y también se ha instalado durante la mañana de hoy el Parlamento Latinoamericano, encabezado por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante. Nosotros con esta información los invitamos a que continúen con la emisión meridiana del Noticiero Televen. Gracias, Daniel. Y caraqueños amanecieron con paraguas en mano por las bajas temperaturas y lluvias moderadas en gran parte de la ciudad. ¿A qué se debe este clima inusual en el mes de marzo? Vanessa Urbano nos cuenta los detalles. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, Caracas amaneció nublada y con una lluvia leve pero permanente que comenzó desde horas de la madrugada y se extendió hasta horas de la mañana. Sin embargo, para este momento el clima es bastante oscuro y con unas lluvias leves en gran parte de Caracas. Según el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED, ellos informan que este fenómeno inusual para la fecha corresponde a una inestabilidad atmosférica en el territorio venezolano, que no solo afecta a Caracas, sino también a varios estados del país. Entre ellos La Guaira, que tendrá lluvias dispersas, también montañas del estado Miranda, Bolívar, Portuguesa, Falcón y Lara se verán afectados, entre otros estados. Ellos también mencionaban que esta lluvia pues en los próximos días desaparecerá porque los rayos del sol ya se encuentran permanentes por la declinación solar cercanos a la fecha de marzo, que es inusual este fenómeno de lluvia. Pero bueno, en este momento la prevención es estar muy atentos al momento de salir de sus casas, ¿no? Para tomar sus medidas preventivas. Es la información que tenemos hasta el momento y con ella damos el paso al estudio. Adelante.
Gracias, Vanessa. Y el alcalde de Latillo, Fernando Melena, denunció que el 80% del municipio tiene un promedio de 12 semanas sin suministro de agua, por lo que exhorta a Hidroven a cumplir con los ciclos de distribución. Las consecuencias más importantes de las fallas o de la problemática que se ha presentado con el suministro de agua en el municipio es que se han visto afectadas las cotas altas del mismo. Sectores como Corralito, Altos del Halcón, Lomas del Halcón, Los Pomelos, La Unión, La Lagunita, la calle P3 de La Lagunita, la calle El Parque, que hoy nos estaban denunciando los vecinos que tienen más de 13 ciclos sin suministro, la calle D31 de La Lagunita, Caicaguana, La Chivera, bueno, no han recibido suministro en varios ciclos de abastecimiento. El burgomaestre reportó que fallas en el servicio eléctrico afectan los sistemas de bombeo. En este sentido, pidió celeridad en los trabajos de sustitución de las principales tuberías que actualmente ejecuta la estatal en Lomas del Sol, aclarando que desde su jurisdicción están dispuestos a colaborar con estas obras para el beneficio de los atillanos. Tras cerrar el 2025 con una disminución del 20% en los contagios del VIH, autoridades de salud de Monagas intensifican las jornadas médicas preventivas en hospitales, universidades y comunidades de la entidad. El médico infectólogo del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar del municipio Maturín, Alexis Guzmán, señaló que estas jornadas se realizan con el objetivo de frenar posibles focos de contagio en la región. En la jornada lo que hacemos básicamente es, primero, pruebas de diagnóstico tanto de sífilis como de VIH. En la Universidad de Oriente hicimos 160 pruebas. El estudiantado de la Universidad de Oriente salió satisfecho. Hacemos labores preventivas, no solamente a nivel universitario, sino también a nivel de la comunidad y a nivel de lo que es la población escolar, a quien tanto necesita prevención. Tratando siempre de orientar a la población sobre el uso de lo que es los métodos de protección como método de uso universal, el preservativo. Detalló que en las jornadas se distribuyen métodos de barrera gratuitos para fomentar la educación sexual en jóvenes y adultos, garantizando así un estilo de vida sano y responsable. Desde el estado Monagas, Laice San Luis, Televen. Bien, en la isla de Margarita fue reinaugurado con el nombre Mercado Regional del Mar, el hasta ahora Mercado del Pescado de Punda, tras una rehabilitación total de los espacios por parte de la Gobernación de Nueva Esparta. La actividad coincidió con el Día del Pescador. Fueron 3.300 metros cuadrados recuperados que comprendieron las áreas operativas y comerciales, incluyendo cavacuarto, techos sanitarios, enfermería, jardines, módulo de seguridad, estacionamiento y alumbrado. Y es un mercado que va a contar con 72 cubículos de pescado, 19 locales para bodegas y venta de hortaliza, y 10 kioscos de feria. Así también tendrán 2 restaurantes y frente al mar. La gobernadora Maricel Velázquez destacó la importancia social, económica y turística de este espacio, sobre todo cuando se acerca la Semana Santa, época en la que tradicionalmente incrementa el consumo de pescado y otros productos marinos, por lo que los 103 trabajadores deben cumplir con las normativas sanitarias. Todo lo que será el certificado de salud, el de manipulación de alimentos, todo para que esto marche como debe ser. La mandataria regional destacó que no solo se recuperó la infraestructura del mercado del mar, sino que también se atendió a la comunidad cercana con mejoras en las viviendas y vialidad, generando un ambiente de bienestar y lo que le devuelve el atractivo turístico a esta zona de Por la Mar. Anunció que próximamente también será reinaugurado el mercado de los conejeros. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Niquilena, Televen. En COGEDE inició la consulta nacional para la calidad académica universitaria en su fase estadal. Estudiantes, docentes y personal administrativo de las diferentes casas de estudios universitarios de la entidad se unieron en esta consulta nacional para plantear estrategias en aras de mejorar la calidad educativa a través de la vinculación sociocomunitaria y trabajos sociales, la empleabilidad productiva, la transformación curricular, entre otros. Bueno,
tiene un gran objetivo fundamental, que está haciendo un hito histórico en nuestro país, que es esta primera consulta donde nuestro sector de instituciones de educación universitaria se ve, llamado para seguir participando y dando grandes aportes significativos en la construcción nacional de nuestro país, para el desarrollo, para la paz, pero para la integración de todas y todos. Aquí estamos, docentes, investigadores, estudiantes, hacedores del aprendizaje, del conocimiento y del saber. Es la transformación curricular que en estos momentos protagoniza la Universidad Venezolana a fin de adecuar nuestro contenido, nuestros currículos al plan de la patria, a las 7 transformaciones, en el marco de lo que es la coyuntura nacional, la geopolítica mundial. Con esta consulta nacional se busca brindar una formación académica de calidad, además de vincular la educación con el sector productivo, garantizando así el futuro de los profesionales. Desde el estado Cojedes, María Yacivil Bolívar, Televen. En otras informaciones, la Alcaldía y el Consejo Municipal de Latillo celebraron una sesión solemne por el Día Internacional de la Mujer, en la que se reconoció la trayectoria de 125 venezolanas. Entre las condecoradas figura nuestra compañera de labores Nelida Jiménez, que pertenece a la Vicepresidencia de Comercialización y Ventas de Televen. Se trata de un reconocimiento a 125 mujeres por sus aportes a la sociedad venezolana. Mujeres que han marcado un antes y un después en el sector público y privado. Una mujer trabajadora, luchadora, una mujer emprendedora, las mujeres atillanas y la mujer venezolana. Por eso hacemos este acto el día de hoy, reconociendo ese trabajo, reconociendo esa labor. También así lo hemos hecho con la creación de una política pública tan importante como la Ruta Naranja, una ruta que viene a apoyar a la mujer atillana con todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Entre tanto, el presidente del Consejo Municipal resaltó las cualidades de las homenajeadas. A lo largo de la historia, las mujeres venezolanas han dejado en evidencia su capacidad, resiliencia, compromiso, inteligencia y liderazgo en diversos campos, desde la política y la economía hasta la ciencia, la cultura y el deporte. La oradora de orden en este acto fue la directora del Centro de Derechos Humanos de la UNIMED, Alexia Rodríguez. Más que una fecha para celebrar, este es un día también para hacer una invitación a detenernos un momento y preguntarnos, ¿cuál es la sociedad que queremos construir? ¿Y cuál es el papel de las mujeres en ella? Por su parte, nuestra compañera Nelida Jiménez se mostró satisfecha de formar parte de este nutrido grupo de homenajeadas. Cada una de ellas con una importancia muy grande. Yo me siento muy, pero muy orgullosa de pertenecer a este grupo, a la empresa para la cual trabajo. El hecho de pertenecer y estar tantos años en esta empresa, yo me siento sumamente orgullosa, sumamente realizada. He logrado todas las cosas que me he propuesto, las he logrado en mi vida. Durante el acto también se pidió impulsar más acciones contra la violencia de género, no solo en el municipio, sino en el país. Mardoley Prim, Televen. Gracias, Mardoley, y felicidades a Nélida por este reconocimiento. Hacemos una nueva pausa en el noticiero. Al regreso vamos a repasar lo más destacado del acontecer internacional con Héctor Matos. No se vayan. Amigos, iniciamos este recorrido internacional en Paraguay, donde la Policía Nacional interceptó un autobús en el que viajaban 65 paraguayos con destino a Brasil, presuntas víctimas de tráfico humano. De acuerdo al parte policial, los paraguayos entre 20 y 40 años serían sometidos a condiciones de semi-esclavitud en plantaciones agrícolas. 5 personas fueron detenidas por este hecho. Un tribunal de apelaciones federal de Estados Unidos autorizó de forma provisional la reactivación de la política que permite expulsar inmigrantes irregulares a terceros países impulsada por el presidente Donald Trump. La decisión suspende un fallo previo del juez Brian Murphy, quien había bloqueado estas deportaciones al considerar que podrían vulnerar derechos fundamentales de los migrantes. El tribunal aclaró que la medida es temporal y que evaluará el caso a profundidad en las próximas semanas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denuncia que su país está siendo bombardeado desde Ecuador. El mandatario colombiano aseguró que fue hallada una bomba cerca de la frontera entre ambos países que presuntamente fue arrojada desde un avión.
Las acusaciones tienen lugar en medio de la guerra comercial que inició en enero cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa impulsó un arancel del 30% a las importaciones colombianas ante la supuesta falta de acciones de la administración de Petro contra el narcotráfico en la frontera. Entre tanto, este martes, el jefe de Estado ecuatoriano negó que se estén realizando bombardeos en Colombia y aseguró que las operaciones contra el narcoterrorismo están llevándose a cabo en territorio ecuatoriano. Al menos 400 personas perdieron la vida y más de 250 resultaron heridas en Afganistán tras una serie de bombardeos sobre un centro de rehabilitación para pacientes con adicciones atribuido a Pakistán. El ataque se produjo mientras los pacientes dormían y señalaron a Pakistán de cruzar una línea roja. El balance de víctimas puede aumentar, enfatizando que los equipos de rescate mantienen labores de recuperación de cadáveres calcinados en el lugar. Entre tanto, el gobierno pakistaní negó tales acusaciones, calificándolas de infundadas. En Francia, las coladas de lava del volcán Piton de Fontenay han alcanzado ya el océano por primera vez en 19 años. El fenómeno tiene lugar en la isla de Reunión, al sur del Océano Índico. Luego de la erupción ocurrida hace un mes, el magma completó su carrera hacia el mar en un espectáculo poco frecuente que admiran residentes y turistas por igual. Las autoridades cerraron las carreteras cercanas y desplegaron equipos de vigilancia aérea como una medida de precaución. Y el ministro de Defensa de Israel aseguró que el ejército asesinó al jefe del Consejo Superior de Seguridad iraní, Ali Larjani, así como al general que comanda la milicia islamista Basij. Estas bajas se suman a la caída de Ali Khamenei a finales de febrero, quien perdió la vida durante la ofensiva conjuntamente entre Washington y Tel Aviv. Hasta el momento, Teherán no ha respondido a la afirmación, aunque la mañana de este martes se emitieron comunicados oficiales a través de los perfiles de dichos representantes del régimen iraní. El Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas advirtió este martes que al menos 45 millones de personas estarían en riesgo de padecer de hambruna si el conflicto en el Medio Oriente se extiende hasta junio. El bloque enfatizó que los niveles de hambre nunca habían sido tan graves como en la actualidad. Agregaron que ya existen otros 319 millones de habitantes que sufren de inseguridad alimentaria como consecuencia de distintas problemáticas mundiales, un gran porcentaje de ellos producto de las guerras. Y en medio del conflicto en el Medio Oriente, la selección iraní negocia con la FIFA jugar en México todos sus partidos correspondientes a la fase de grupo del Mundial. La información la dio a conocer la Embajada de Irán en la nación azteca. La delegación diplomática aseguró que estas negociaciones surgen como consecuencia de la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección iraní. Además, recordaron que su nación no guardaba rencor contra el pueblo estadounidense, pero que sí se oponen a su gobierno. Hasta ahora la FIFA no se ha pronunciado al respecto. Y hasta aquí las notas internacionales. Hacemos una nueva pausa en la presente emisión del Noticiero. Regreso, vamos a revisar la información deportiva con Alejandro Parra. Así es, compañeros, al regreso repasaremos a todo detalle lo que será la mega previa del duelo entre Venezuela y Estados Unidos por el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol. Esto y mucho más después de la pausa. Ya venimos. Con sabor a revancha. Hoy no serán solamente 9 chamos en el campo. Hoy estarán acompañados por más de 30 millones de almas. Tenemos una cita con la historia. Hoy, vamos por la gloria. ¡Vamos Venezuela! Venezuela será campeón. Hoy nos une la misma pasión. ¡Vamos, Venezuela!
Se nos pone la piel de gallina con ese video. La gran final se vive por Televen, que está en todo hoy. Inicia un momento importantísimo para nuestro país. Hoy Venezuela tiene una cita con la historia. Jugará su primera final de un clásico mundial de béisbol ante nada más y nada menos que los Estados Unidos, y lo vivirán por Televen, que como siempre está en todo, como ha estado durante este clásico y como estuvo anoche, luego de que nuestro país sellara su clasificación ante la selección italiana de Francisco Cervelli. Desde el Lone Depot Park de la ciudad de Miami, Venezuela entraba a su segunda semifinal de un clásico mundial, primera desde aquel lejano año 2009 contra Corea del Sur. Del otro lado estaba la sorpresa del torneo, la selección italiana de Cervelli, como les comentábamos anteriormente, que iniciaba adelante 2-0 en el marcador tras la segunda entrada de Dante Nori y JJ Di Orazio. En el cuarto inning arrancaba a carburar la ofensiva de Venezuela con Eugenio Suárez, que bateaba un cuadrangular solitario para poner el 2-1. De ahí el séptimo inning es donde llegaría a imponerse la ofensiva venezolana sobre los italianos, con infield hit de Ronald Acuña Jr., que impulsaría a Andrés Jiménez. Entraba como corredor emergente justamente el de Cleveland. Luego el barrendero Michael García bateaba de línea al jardín izquierdo e impulsaba a Jackson Chourio. Y finalmente la cereza sobre la torta la puso Don Luis Arraez, que iba 0-3 en el juego, pero siempre es garantía. Con sencillo al jardín izquierdo anotaba la bestia Ronald Acuña Jr. Con este resultado, Venezuela aseguraba jugar el día de hoy con los Estados Unidos. Justamente vamos a ver el cara a cara del duelo de hoy, cómo llegan ambas selecciones. Venezuela, récord de 5-1, un averaje colectivo de 2.71, OVP de 3.46, 9 cuadrangulares, efectividad de 3 y un whip de 1.09. Los Estados Unidos bastante parecido, 5-1 su récord, perdieron solamente contra la selección italiana, 2.72 de promedio, 3.93 de OVP, 9 cuadrangulares, 3 de efectividad y un whip extraordinario de 0.87. También hay lanzadores confirmados para el duelo de hoy. Eduardo Rodríguez contra Nolan McLean. Ambos peloteros vienen de perder sus encuentros. No tuvieron buenas salidas en la fase de grupos. Eduardo contra Dominicana y McLean, miembro de los Mets de Nueva York, jugó contra la selección italiana, donde permitió 2 hits y 3 carreras limpias. Luego de ver a los pitchers, vamos a ver a los bateadores más destacados del partido de hoy. El capitán América, Aaron Judge, contra la bestia Ronald Acuña Jr. Duelo de absoluto poder. Judge, averaje de 2.61, OPS de 9.79, 3 carreras anotadas, 6 hits, 2 jonrones, 5 carreras impulsadas. Mientras que Ronald Acuña Jr. prácticamente calcada las estadísticas, a diferencia de las carreras anotadas, que son 10, 6 hits, 2 cuadrangulares y 4 carreras impulsadas para el de la Sabana. Momento de revisar los posibles line-ups para el juego de hoy. Iniciamos con Venezuela, en lo que puede ser el partido más importante de nuestra historia. El manager Omar López, lanzador abridor, como les comentábamos, Eduardo Rodríguez, lanzador zurdo, Ronald Acuña Jr., Michael García, Luis Arraez de tercero, el 1, 2 y 3. Eugenio Suárez como bateador designado, Wilger Abreu, Gleyber Torres, Ezequiel Tobar. En mi opinión, yo creo que Salvador Pérez va a ser titular como catcher de Venezuela, después de la actuación de William Contreras, y finalmente Jackson Chourio como noveno en el orden. Ahora vamos a ver el otro lado, el posible line-up de los Estados Unidos para enfrentar a nuestra selección y buscar el segundo campeonato del mundo. El manager Mark DeRosa, lanzador Nolan McLean, primer bate Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City, Bryce Harper de los Phillies de Filadelfia y el capitán Aaron Judge de los Yankees de Nueva York. Kyle Schwarber, Gunnar Henderson, el máximo jonronero de la temporada pasada, Cal Raleigh, Roman Anthony, Bryce Durant y Pete Crow Armstrong. Y al ser un día tan importante para el deporte nacional, el equipo del noticiero salió a la calle para preguntar qué opina el venezolano sobre el duelo de hoy. Adelante. Hoy vamos a volver a ganar en los Estados Unidos. Venezuela va a ser el campeón. ¿Y por dónde lo va a ver? Por Televen. Una maravilla. El equipo se portó como un campeón, como un verdadero campeón. Hubo buen picheo, relevo, y eso fue lo importante. Y el bateo, sobre todo el bateo. Bueno, es un juego bastante difícil porque estamos jugando con los Estados Unidos. Es una potencia y todos esos peloteros son muy clasificados en la Grandes Ligas, igual que los venezolanos. Dios quiera que funcione el picheo y podamos combinarlo con un buen bateo. Yo creo que Venezuela gana hoy. Bueno, esperamos la victoria nuevamente para el día de hoy.
Estuvo muy bueno el juego anoche, excelente. Bueno, esperamos que Dios meta su mano nuevamente y podremos lograr la victoria. Esa es la ilusión de todo el pueblo venezolano con el duelo de hoy. Ya todo está listo, Venezuela y Estados Unidos por Televen. Tendremos 3 horas de antesala para ustedes con el equipo de Teledeportes para que no se vayan a perder absolutamente nada. A las 8 de la noche, la voz de Playball, los comentarios de Adriana Flores, Germán Cartaya, Manuel Rodríguez y la narración de Guillermo Andrés Arcay. Televen está en todo y nosotros estaremos con ustedes viendo historia para nuestro país. Con esto finalizamos el recorrido deportivo tan especial del día de hoy. Recuerden que para estar pendiente de todas las incidencias del Clásico Mundial de Béisbol y todo el deporte de Televen, lo pueden hacer fácilmente cuando ingresen en deportes.televen.com en su navegador o con el código QR que tienen aquí en pantalla. Hoy, les recuerdo la invitación, la gran final, Estados Unidos-Venezuela, antesala a las 5, Playball a las 8 por Televen, que está en todo. Con esto culminamos la información deportiva. Las mejores energías para nuestro equipo. Sabemos que, bueno, no la tienen fácil con Estados Unidos, pero Estados Unidos tampoco la tiene fácil con Venezuela. Estoy que me vengo al estudio, aquí al estudio de Teledeporte, a disfrutármelo ahí en vivo y directo. Tenemos que expresarle toda nuestra confianza a nuestro equipo de Venezuela, a pesar de que este rival es fuerte por su trayectoria, porque ya han ganado este campeonato mundial, pero nosotros le vamos a dar la talla. Fuertes somos nosotros también. Sí. Así es, al regreso, lo mejor de la farándula y el espectáculo de lo actual. No se vayan. Rosalía aterrizó con su look sinfónico en Francia. La cantante española hizo un recorrido por sus nuevas canciones y sus éxitos anteriores en una puesta en escena artística cargada de cambios de vestuarios y acompañada por orquesta y bailarines. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos. Yo soy Alvanis Aray y ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Con tutú de bailarina recubierta con un velo blanco y un vestido negro de tul, la cantante española Rosalía trajo este lunes su look sinfónico junto a sus éxitos de Motomami. En el inicio de su gira internacional en el Lyon, Francia, la cantante catalana comenzó el concierto con varios temas de su último álbum, como Reliquia y también el operístico en italiano, junto a una orquesta de una veintena de músicos en el centro del estadio. Rosalía, de 33 años, provocó furor con Lux, una discoteca con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantada en más de una decena de idiomas y con invitados de lujo. Ariana Grande reaccionó a su ausencia en la esperada secuela de la película El Diablo Viste a la Moda. Casi 20 años después del estreno de la icónica cinta, sus fieles fans se esperaban para recibir una secuela que ya figura como uno de los estrenos más comentados del año. Sin embargo, uno de los personajes más memorables de la primera entrega no estará presente, de Nate Cooper, interpretando por Adrian Grane. En esta reciente entrevista, el actor habló con sinceridad sobre su ausencia en esta segunda entrega. Según reveló, fue el propio David Frankel, director de la película original, quien le informó que su personaje no formaría parte de la nueva historia, aunque admitió que le habría encantado regresar al proyecto y expresó cierta decepción por la decisión. El actor aseguró que entiende el enfoque del equipo creativo, sin embargo, no perdió la oportunidad de bromear sobre la posibilidad de un spin-off centrado en Nate Cooper, su personaje al que describió como uno de los más polémicos de la película.
Will Smith celebra el triunfo de Michael B. Jordan en los premios Oscar. Durante la ceremonia de los premios Oscar 2026, que tuvo lugar el domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood, Michael B. Jordan fue reconocido con el Oscar a Mejor Actor por su papel en la película Sinners. El actor de 39 años se encontraba nominado por primera vez en la categoría y compitió contra Leonardo DiCaprio, Ethan Wake, Timothée Chalamet y Warner Moura. Al recibir su premio, el artista destacó a actores afroamericanos que habían sido reconocidos previamente en las categorías principales. Ante las palabras de Michael B. Jordan, el lunes 16 de marzo, Will Smith reaccionó a la victoria de Jordan a través de Instagram, compartiendo una fotografía del actor y sosteniendo, por supuesto, la estatuilla y escribiendo "Felicidades, querido", haciendo historia. Y de esta manera finalizamos las informaciones de arte y espectáculos. Los invito a continuar en sintonía de Televen y con mis compañeros del noticiero. Gracias, Albanice. Así finalizamos esta emisión del Noticiero Televen con muchas expectativas para esta noche. Así es, gracias por preferir estar informados con nosotros. No olviden, hoy la gran final, Estados Unidos contra Venezuela a las 5 de la tarde la antesala y a las 8 el Playboy. Nuestro canal en YouTube Televen TV y nuestra página web televen.com también están disponibles con contenido exclusivo para usted. Final de infarto, vamos Venezuela. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación y recuerden, Televen está en todo. Hasta mañana, esperemos que sea para darles la gran noticia histórica con el Team Béisbol Venezuela. Venezuela al Mundial y vencedores.